Muy buenos días. Hoy 30 de mayo iniciaremos nuestra clase 3 de ética profesional, correspondiente a la unidad 1, el hombre ante los problemas éticos. Y los subtemas son, ¿es posible la paz? Y el problema de lo ético. Se dice que solo estando en paz consigo mismo y con los demás, se puede vivir gozoso. Es la fuerza de la vida. Sin embargo, el mundo y nuestro entorno más cercano, nuestros pueblos y ciudades, nadan sorprendentemente en el desorden y en el desconcierto, en las tropelias y en la violencia callejera, en los baños de alcohol y drogas, en la fumarola del consumo, y todo ello genera un mar de inmensos sufrimientos humanos y un oleaje de injusticias que nos atormentan. Haya paz en las alturas, en las bajuras. Habrá que dar, pues, las condiciones esenciales para que la rosa de la calma nos bañe de encantos pacifistas. Tal ambiente es posible cuando existe la autenticidad en la mirada, cuando la justicia y el amor van de la mano y cuando la libertad llena de los cambios de poesía. Empecemos por la autenticidad, fundamento del verso y como tal de la paz, ante tanto diluvio de mentiras que nos ahogan y de mercaderías sin denominación de verdad. Estamos en el derecho de pedir derechos para sí, pero también en el deber de ayudar a los demás. ¿Cómo se explica tanta pobreza en un mundo de ricos, a pesar de tanta justicia, pidiendo justicia para edificar la paz en cualquier esquina? Todas las personas y todas las cuentas con las mismas tutelas judiciales. ¿Solo los pobres son injustos? ¿Cómo se explica que en las cárceles la inmensa mayoría sean pobres o enfermos generados por esa bolsa de pobreza? En el mismo paralelo, también el amor será fermento de paz, cuando la gente sienta la necesidad de los otros como propias y comparta con ellos lo que posee, empezando por los valores del espíritu. Cuando estamos hablando de la paz, significamos que todas las personas, para empezar, tengamos esa paz interior, que nos permite ver y ser empáticos con nuestros hermanos, con la sociedad, con nuestro propio gobierno. Sin embargo, al no tener esa paz entre nosotros en uno mismo, las situaciones se proliferan y empieza a haber una serie de situaciones externas a nosotros en las cuales empieza a haber esa lucha social por lo económico, por el comercio, por las drogas, por los territorios, por la propia vida. ¿Es posible la paz? Debemos de empezar por nosotros. Debemos asumir nosotros nuestra responsabilidad como personas para poder generar una paz interior y después expresarla. La paz no nada más se refiere a la religión o a dejar de hacer guerra, es estar en paz con uno mismo. Con el origen en el término latino pax, la paz puede ser definida en un sentido positivo y en un sentido negativo. ¿Qué es esto? Que la paz es un estado de tranquilidad y quietud. En cambio, en un sentido negativo, la paz es la ausencia de guerra o violencia. Es decir, que nosotros vamos determinando nuestra paz de acuerdo a cómo nosotros nos sentamos como personas, como seres humanos y lo que nosotros podamos brindar hacia el exterior. De la misma manera, también en ese sentido negativo, si sabemos que ya no hay guerra, entonces sabemos que hay paz. A nivel político y para derecho internacional, la paz es la situación y relación mutua de quienes no se encuentran en guerra. Se trata, en esos casos, de una paz social, donde se mantienen buenas relaciones entre comunidades e individuos.
La paz también puede referirse al tratado o convenio que se establece entre gobernantes para poner fin a un conflicto bélico. Esto se da mucho cuando se hacen tratados con grupos guerrilleros, grupos de izquierda, cárteles de las drogas, etcétera. Es cuando también se encuentra esa paz. Cuando la paz se refiere al plano individual, por lo general hace referencia a un estado interior desprovisto de sentimientos negativos como el odio o la furia. Un sujeto en paz es el que está tranquilo consigo mismo y por lo tanto con los demás. Aquí hablamos mucho también de la violencia familiar, de la violencia en el trabajo, de ese egoísmo, de esa manera de atacar a las personas, de creerte superior y humillar a la gente. Todo eso nos lleva a conflictos que no nos hacen estar en paz, que no nos permiten vivir de una manera tranquila, tanto para la persona que lo recibe como para la persona que lo hace. Siempre que no hay paz es porque hay dos personas, dos naciones, dos entes que están luchando por conseguir algo de manera individual, enfocado a su egoísmo y enfocado a su beneficio. También la paz se integra mucho a la parte de lo que es la religión, donde dice que la paz es también una salutación, ya que es un valor que uno desea para sí mismo y para el prójimo. Por eso mucho en las religiones se utiliza la paz está contigo, demos el saludo de paz, demos ese abrazo que nos identifica obteniendo la paz. La paz del Señor esté con ustedes, etcétera. Y de esta manera también la religión interviene o su propósito es que la gente viva en paz. También podemos decir que la Pax Romana es un concepto que se refiere a un gobierno que ejerce el poder unilateral, sin controles y sin respeto por los derechos de los ciudadanos. Y aquí vemos mucho la parte del derecho o de los derechos que tiene el hombre para poder determinar que tenga y obtenga una paz en todas sus actividades sociales, culturales, económicas. Cuando hablamos de paz, lo debemos de ver en un enfoque macro, porque muchas veces, ¿qué sucede con esta situación? Despreciamos las culturas étnicas, nos burlamos de sus atuendos, de sus costumbres, de las religiones, de muchos aspectos que creemos y consideramos que no es valioso, y de esa manera se crea la inestabilidad para poder crear una sociedad en paz. En el año 2011 aquí en México se creó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de México, debido a los acontecimientos violentos que se han venido suscitando a lo largo del tiempo y a lo largo de generación tras generación y de cambios de gobiernos, cambios en partidos políticos en las gubernaturas y que al fin no se ha podido resolver esta situación. La guerra contra el narcotráfico, las injusticias en lo judicial, la violencia que se ha creado en las calles. Somos más, se dice, los que somos buenos. Sin embargo, los que son menos nos ganan este terreno. Y de alguna manera tenemos que buscar esa paz social que nos permita desarrollarnos en un ambiente certero, que podamos convivir con nuestras familias, con nuestros amigos y podamos estar libres en las calles. Libres de que nuestras mujeres regresen con bien a la casa, de no ser asaltados, de no estar en una balacera,
de no estar inmiscuidos en drogas, de que la misma autoridad no sea injusta con nosotros. Cuando nosotros hacemos algún tipo de movimiento por la paz, por las injusticias, algo tiene que retumbar en el tiempo, en la geografía, en el país. Tenemos que hacer paz con paz para que se logren los objetivos. Desde siempre el ser humano se ha cuestionado sobre la paz en el mundo. Probablemente en los últimos años ha sido más recurrente porque la actualidad política mundial es cada vez más impredecible y estremecedora. ¿Podemos dar hoy una respuesta clara a esta pregunta? ¿Es o no posible un mundo de paz? Suele sentenciarse que la historia de la humanidad es la historia de un cúmulo de violencias sucesivas, convertidas en batallas y guerras sanguinarias, lideradas por dictadores y tiranos que han convertido al ser humano en una especie de depredador insaciable. Pero se ignora una parte muy importante y mayoritaria de la historia, que es la que ha trabajado una larga trayectoria pacífica y pacifista, que lleva milenios desarrollándose discreta y a veces silenciosamente. Es verdad que en el mundo de inicios del siglo XXI se caracteriza por una geopolítica compleja donde la globalización coexiste con las graves desigualdades sociales y económicas. Al mismo, esta situación propicia un crecimiento de la intolerancia, de los exterminios políticos, de los conflictos y sobre todo de la violencia. Sin embargo, existe la percepción histórica y actual de que la cultura de la violencia se somete a toda la humanidad sin remedio aparente alguno. Hay que reconocer que esta es una trabajada percepción notablemente extendida por diferentes canales. En ocasiones es por razones sociales, como la importante influencia de los medios de comunicación que realizan una excesiva televisión de violencia, a la que contribuyen la banalización de la misma en otros recursos como el cine o los videojuegos. También lo es por las razones económicas o políticas, como la agresiva defensa que ejercen los países de la influencia de la industria del armamento sobre los gobiernos y determinadas corrientes de opinión pública. Finalmente, también existen razones psicológicas, como es el pensamiento social dominante y el temor generalizado basado en análisis superficiales de la realidad, que tienden a confirmar que el mundo va a peor sin alternativas y que solo la violencia es definitivamente efectiva. Con todo esto, quiero decir que cada día el ser humano se va autodestruyendo. Creemos que avanzamos en una sociedad porque tenemos nueva tecnología, porque hoy en día los niños a lo mejor son más, de una manera más simple, hacen las cosas, aprenden más rápido. Pero ¿a qué costo nos está llevando todo esto? ¿A qué temor? ¿A qué violencia? ¿A qué grado de seguir avanzando día a día y podamos seguir peleando los seres humanos? A seguir acabando con el mundo, con la ecología, con los lagos, con los bosques. Seguir llevando a cabo una vida de corrupción con el gobierno, una vida de corrupción entre las empresas, entre las personas. Una vida donde no respetemos los derechos de los niños, de los ancianos, de la misma sociedad, donde los intereses políticos y económicos siempre están por delante, donde primero yo gano y lo demás no me interesa. Es importante determinar que sí es posible la paz cuando nos enfoquemos en ser menos egoístas, en ser más humanos, en comprender más a la sociedad. Es importante la educación para poder obtener conocimientos y ser más razonable
en las circunstancias, los valores de la familia, que podamos volver a sentir ese apego familiar, ese respeto, esa convivencia. Muchas veces me he encontrado gente que anuncia en las redes sociales que para qué estudiar, que para qué prepararse, si puedes conseguir dinero más fácilmente. Quizás sí, quizás no. No sabemos lo que cada quien quiere en esta vida. Pero lo que yo sí sé es que cuando te preparas, la mente se abre. Se expande el universo hacia el conocimiento y hacia poder obtener mejores resultados. A no ser un mediocre y saber que puedo conseguir cosas de manera ética, de manera sin hacerle daño a las personas, con mi trabajo y no por un camino fácil, rodeando y acabando, violentando las situaciones para obtener algo en mi vida. Ahora bien, vamos a ver los problemas de la ética o el problema de lo ético. La existencia de las normas morales siempre ha afectado a la persona humana, ya que desde pequeños captamos por diversos medios la existencia de dichas normas y de hecho siempre somos afectados por ellas en forma de consejo, de orden en otros casos como una obligación o prohibición, pero siempre con el fin de tratar de orientar e incluso determinar la conducta humana. Ya que las normas morales existen en la conciencia de cada uno, esto provoca que existan diferentes puntos de vista y por ende problemas en el momento de considerar las diferentes respuestas existenciales que ejercen de las personas frente a ellas. Estos problemas se van determinando y se van agravando con el tiempo. Cuando no tenemos estos valores, no enseñamos estos valores a nuestros hijos. Cuando somos un padre que digo, dile que no estoy cuando sí estoy. No fumes cuando fumo, no tomes cuando tomo. Le voy a dar 200 pesos al policía para que nos deje ir. Todo este tipo de situaciones es un cuestionamiento de nuestra familia, de nuestros hijos, que a lo largo del tiempo se va llevando un crecer y al final ellos aprenden lo que han visto de nosotros. Si nosotros lo hemos hecho bien o mal, pues eso es lo que ellos van a aprender, el bien y el mal. El raciocinio, el hacer las cosas debidamente, el respeto, el saber lo que está bien y está mal, la madurez en las personas, eso nos va a permitir una mejor disposición a obtener mayores valores en nuestra vida. Ahora bien, existen algunas situaciones que se dan a través de lo que son el problema de la ética. Y como punto número 1 tenemos el problema de la diversidad de sistemas morales, por ejemplo el divorcio, el aborto, la eutanasia, que la sociedad no es muy afecta a verlo de alguna manera correctamente. Esto se da debido al pluralismo que existe en las tendencias frente a un mismo acto. Tenemos el problema de la libertad humana, y la libertad humana no es del todo real, ya que todo individuo está de cierta forma condicionado por una sociedad en la cual toda persona actúa bajo una presión social, cultural o laboral. El problema de los valores. De este problema surgen numerosos cuestionamientos, pero el problema radica principalmente en la objetividad y la subjetividad de los valores. O sea, que existen cuestionamientos sobre si los valores son objetivos, los valores existen fuera de la mente de tal manera que todo hombre deba atacar los valores ya definidos. El cuarto punto se refiere al problema del fin y los medios.
Muchos sostienen la importancia del fin de tal modo que cualquier medio es bueno si se ejecuta para obtener un buen fin o algo bueno. Esto se conoce como la tesis maquiavélica. El fin justifica los medios. El quinto punto es el problema de la obligación moral. Esto está íntimamente ligado con el tema de los valores, ya que normalmente se dice que lo que se hace por obligación pierde todo mérito, en cambio cuando se realiza por convencimiento adquiere valor moral. Y el sexto punto es la diferencia entre ética y moral. Este es un problema que considero que la mayoría de las personas no ha ocurrido y hemos preguntado, ¿qué no es lo mismo? Pues no, pues las raíces significan lo mismo, que es una costumbre, pero en la actualidad se ha ido diversificando y lo que hoy conocemos como ética son el conjunto de normas que nos vienen del interior y la moral, las normas que nos vienen del exterior, o sea, la sociedad. Entonces, cuando hablamos de lo que es la ética y la moral, tenemos que ver que lo ético es nuestro sentir, nuestro sentimiento, lo que nosotros hemos aprendido a través de ver a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y la moral es todo aquello que viene de la sociedad, que es bueno, que es malo, porque lo que puede ser bueno para alguien puede ser malo para el otro. Pero nosotros tenemos que cumplir en base a nuestra ética y decir si realmente es bueno o malo para nosotros. A continuación les daré algunos ejemplos principales de problemas éticos. En primera instancia tenemos el abuso del poder. Y decimos que tenemos poder cuando estamos en el puesto que nos va a permitir dirigir personas, seamos líderes o no, pero que de alguna manera nos caracteriza por saber que somos la persona que tenemos el poder. Si estamos en una empresa, somos el director general y tenemos ese poder. Y ese poder lo podemos usar tanto de manera negativa como de manera positiva. Y podemos pisotear a la gente y podemos sobajarla hasta que nosotros podamos seguir sintiendo ese poder. Muchas veces el poder se vuelve enfermedad, porque muchas veces ya no es tener quizás más dinero o quizás tener un crecimiento. Es sentir esa fuerza que da el poder. Saber que cuando trueno los dedos, las cosas se hacen. Y en muchas empresas es común que se dé este tipo de poder, sobre todo cuando la gente no carece de experiencia, carece de ese conocimiento y tiene una necesidad. Permite que abusen de él como trabajador, como ciudadano, y que al final de cuentas, pues el beneficio nada más va a ser para aquella que ejerce su poder. También tenemos lo que es la discriminación y todos sabemos de alguna manera que hoy en día sigue habiendo una gran discriminación en el mundo sobre las personas de color, sobre los indígenas, sobre todos aquellos que a lo mejor hoy en día, si no sabes las nuevas tecnologías, trabajar en redes sociales, existe una discriminación. Y que al final todos somos seres humanos y tenemos derecho y que deberíamos de evitar esto. ¿Cuándo se va a acabar? Muchos han luchado por eso. Martin Luther King, Nelson Mandela. Y han tenido algunos éxitos, pero no han sido suficientes para poder acabar con esta discriminación. Y no solo con las personas de color, sino también con algunas otras personas, con los mismos estudiantes que son muy buenos, los tachan
tener, nos tachan de que no son viables para convivir con los demás. El tercer punto, el soborno empresarial. Esto se da mucho en las empresas para conseguir obtener licencias, para obtener mejores precios con los proveedores, los nuevos proveedores con el área de compras, para que se quede mi producto. En empresas públicas la corrupción se da mucho y se ve mucho en este tipo de cosas. Esto lo que no permite es un crecimiento también para las empresas porque finalmente somos afectados como tal. Quizás no tengamos la materia prima de calidad o los servicios que nosotros necesitamos. Sin embargo, lo corrompemos y obtenemos un dinero que no debería de llegar a las manos de nuestra familia, porque finalmente es dinero mal habido. Soborno deportivo también hoy en día se da mucho. Un jugador cuesta inclusive más que el Producto Interno Bruto de algunos países pequeños en el mundo. Y se da porque es una ambición económica lo que hoy en día se vive en el deporte. Ya no se sabe si es un deporte o es un negocio. Sabemos que ya lo ven como negocio, pero no debería de ser así. La corrupción política, todos sabemos, el querer el poder, porque más que tener dinero, es querer el poder para continuar de generación en generación. Teniendo el poder, obtengo el dinero, obtengo medios, obtengo personas que van a trabajar para mí y se va a hacer lo que yo quiera. Entonces, la corrupción política es algo que en México se ha dado desde que tengo uso de razón, ahí de los años 74, 75, con el presidente Luis Echeverría y para acá, siempre he visto muchos actos de corrupción, muchas promesas, poca efectividad. Lealtad excesiva cuando la gente no tiene valores, no tiene ética y se deja pisotear y mangonear por ciertos grupos o ciertas personas con tal de mantenerse ahí. Tenemos que valorarnos como personas, saber de nuestras capacidades y saber que podemos hacer mucho sin necesidad de estar en esta situación. El siguiente punto es la falta de confidencialidad. Muchas veces decimos muchos proyectos de la empresa, decimos lo que está sucediendo, no guardamos ese secreto ético para el que fuimos contratados o robamos información y es penoso porque finalmente afectamos mucho a la organización. Entramos a trabajar con la ilusión de crecer, de tener más, pasa el tiempo y no nos acordamos de todo este tipo de situaciones y nos da igual informar y decir o hablar mal de nuestra empresa y eso es muy grave porque finalmente nosotros estamos donde queremos estar y ahí es donde el punto debemos de valorar. La falta de compromiso cuando nos contratan por 8 horas y trabajo 4 porque las otras 4 estoy perdiendo el tiempo. Cuando me dicen 1 hora y no la cumplo, cuando me llaman para que me capacite y voy enojado porque me van a capacitar, cuando reclamo pero no hago más, o cuando sé que alguien roba o yo estoy robando, y todos esos actos afectan a la empresa y nosotros lo permitimos haciendo malas cosas, no dando el extra para nosotros, para el crecimiento, porque no solo es el crecimiento empresarial, sino también es nuestro crecimiento como personas. Y este control social, cuando se favorecen a ciertos grupos, sobre todo en la política se da mucho ese favoritismo. En las empresas también ciertos grupos favorecen. Y que siempre trae un choque entre las personas
y afecta mucho las relaciones, la convivencia humana, las relaciones personales. Y necesitamos dejar de vivir así. No podemos priorizar a unos cuantos y todos los demás estemos mal. Y por último tenemos el conflicto de intereses, cuando de alguna manera suceden actos que me pueden beneficiar, pero afectar a un tercero. Entonces tenemos que evaluar y tener esa ética que realmente nos permita ser honestos, ser leales a nuestros valores, a nuestros principios, a esa moral. Siempre estar con la frente en alto para poder determinar y obtener un mejor resultado. Con esto vimos si era posible la paz en el mundo y los problemas éticos. ¿Es posible la paz en el mundo? Depende de cada persona. Depende de muchos intereses políticos y económicos para que se pueda lograr. ¿Qué podemos hacer? Reeducarnos y educar a nuestras siguientes generaciones. Y en lo ético, pues ahora sí, como se veía en las primeras imágenes, tienes el ángel y al diablo. Tú decides qué es bueno y qué es malo. Gracias.